¿no? Entonces, digamos, esa circunstancia para mí es una gran omisión del gobierno hoy en día, porque, digamos, más allá de que sí ha habido algunos logros en temas fiscales, ¿no? Cambiar la legislación, algunas reglas, ¿no? Algunas leyes para hacer más delitos graves, la evasión, etcétera, los cobros de adeudos a grandes contribuyentes, etcétera. Cuando tú, digamos, ves la magnitud de lo que se ha recuperado, digamos, en adeudos, más lo que se ha mejorado en recaudación, cerrando algunos agujeros como en temas de comercio exterior, ¿no? Con precios de transferencia, todas estas cosas, las aduanas, bla, bla. Pues sí, en los últimos 2 años han recaudado como 4 puntos del PIB, más o menos, 3.8 por ahí, digamos, entre los 2 años, ¿no? De esos, 53% es adeudo, ¿no? Ya, one-off, lo recaudaste, ya se pagó el adeudo, se acabó el recurso. Y el 47% más o menos digamos, mejoras en la recaudación por los cambios legales, por los cambios en eficiencia recaudatoria, etcétera, ¿no? Ahora, ¿eso en qué se traduce más o menos? Según mis cálculos, ¿no? Y evidentemente pueden estar mal, pero no creo que estén mal por mucho. Digamos, creo que en el margen están más o menos alrededor de lo que estima Hacienda. Lo que se traduciría esto es en que más o menos el gobierno mexicano quizás podría contar con 1.2 puntos del PIB adicionales en su recaudación fiscal de aquí en adelante, ¿no? Lo cual no es malo, digamos, es todo aumento en recaudación, todo aumento de recursos que permita financiar más cosas es evidentemente bueno, eso no es algo que se le pueda regatear al gobierno. Pero tampoco es mucho, digamos, es más o menos lo mismo que generó en aumento de recaudación la reforma fiscal de 2013. Más o menos, digamos, 1 o 2 puntos decimales arriba abajo. Perdón, 1 o 2 décimas arriba abajo. Entonces, eso a mí me parece que es una oportunidad perdida, porque al final de cuentas es poco probable que vamos a ver más gobiernos en el futuro tener más capital político que el que tuvo desde un inicio este gobierno, ¿no? Y desde el principio, digamos, algo que hubiera sido verdaderamente transformador y en el país que hubiera mandado una señal realmente muy fuerte de un cambio de cosas, que hubiera fortalecido muchísimo nuestras oportunidades de desarrollo futuro, es haber invertido realmente no en una reforma fiscal, en un rediseño completo de la Fiscalía de México. Yo sí creo además que una reforma no es suficiente en México, que necesitamos hacer un cambio mucho más profundo, necesitamos rediseñar por completo la fiscalía. Y creo que la decisión de no tomar esa oportunidad en un principio, que algunas personas podrán decirlo y tienen razón quizás en que el presidente no tenía, digamos, un mandato de eso, la gente no votó porque subiera impuestos, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas sí votaron porque el país se desarrollara más, ¿no? Y al final es imposible hacerlo sin la parte fiscal, ¿no? Sin atender ese problema. Entonces, a mí me parece que es una omisión muy, muy fuerte, ¿no? Y me parece que al no hacerlo desde un principio y no hacerlo ahora mismo, digamos, en el tiempo que lleva el gobierno, es una omisión seria. Y que yo esperaría que se corrigiera, ¿no? Tengo esperanza de eso, pero no lo sé, es incierto, ¿no? Y lo que me genera más incertidumbre es que si este gobierno con todo ese capital político no se animó a dar esa batalla, ¿qué me asegura que gobiernos en el futuro, que probablemente tengan menos capital político que este, lo hagan, ¿no? Y entonces eso nos deja en una especie de trampa de largo plazo donde el espacio fiscal se va a seguir reduciendo, donde no vamos a tener el suficiente dinero para atender los verdaderos problemas del país. Y entonces pase lo que pase, por las mejores intenciones que tenemos, no nos vamos a desarrollar, ¿no? Y un poco ese es el espíritu de mi capítulo, ¿no? Ya no me alargo para que Irving, me imagino, si vamos en orden, será el que siga, o Violeta. Violeta, ¿por qué no? Muchas gracias, Diego. Nada más dejan, por favor, abrir el micrófono a Violeta. Ya está ahí. Listo. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias a Mario y Diego por sus comentarios. Creo que sientan muy bien el tono de esta presentación y sobre todo gracias a Blanca y a Hernán por este esfuerzo. Y gracias siempre a Democracia Deliberada por abrir estos espacios donde podemos dialogar de esto con más gente, ¿no? Yo, bueno, podría empezar por hablar un poco de mi capítulo, pero realmente
lo voy a hacer de manera muy breve porque mi capítulo no es el que más me gusta del libro, me gustan más sobre todo los primeros, los del Gran Angular, y me gustaría hablar más sobre ese aspecto. Mi capítulo pues, toca un tema muy espinoso, que es la relación entre la 4T y las demandas de las mujeres, ¿no? No solamente el feminismo, sino en general las demandas de las mujeres, si se han satisfecho o no. Y me parece que el balance es que pues obviamente en este aspecto la 4T ha sido muy insuficiente, pero sobre todo lo preocupante es que en el discurso ha sido una confrontación constante. Y me parece que es una confrontación innecesaria porque hay muchos aspectos en los que digamos, la administración ha respondido de manera favorable, si bien no han sido suficientes las políticas pues, para solventar un problema que es tan antiguo como la humanidad, o sea, el problema del patriarcado, ¿no? Entonces me parece que, o sea, lo que trato de hacer en ese capítulo es, digamos, tratar de entender dónde están las responsabilidades y los límites de las responsabilidades de cada quien, ¿no? Me parece que muchas de las cosas que se le achacan, bueno, que se le reprochan al gobierno, con justa razón, porque son demandas muy justas, se reprochan, digamos, en la ventanilla equivocada, porque son competencia, por ejemplo, de las fiscalías estatales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en temas de violencia contra las mujeres. Y también creo que hay algunos programas de gobierno que han sido insuficientes o que no se ven muy claros, ¿no? Como esta estrategia del GIEF que organizaron varias instituciones gubernamentales federales en 2020. Entonces, más o menos esa es la cuestión. La otra es que las políticas sociales pues han beneficiado a mujeres, pero la cuestión es que explícitamente no lo han hecho. Y entonces también trato de buscar pues dónde está la confrontación entre el feminismo y el obradorismo. Y me parece que aunque en los hechos no debería haberla, o sea, no hay ninguna razón fundada para que la haya, sí hay una razón, digamos, discursiva para que no haya una empatía entre feminismo y obradorismo. Y es que el obradorismo, mejor dicho, López Obrador, no reconoce que las mujeres sean víctimas de una opresión machista. Esa no la reconoce como una tensión existente. Sí reconoce que hay clasismo, sí reconoce que hay racismo, no reconoce que hay una opresión sistémica en el patriarcado. Entonces, creo que ahí es donde siempre va a haber un desencuentro entre estas dos corrientes. Y aunque en los hechos no la haya, ¿no? O sea, aunque haya muy buena, me parece que es también un tiempo donde hay una voluntad política de verdad por resolver muchos de estos asuntos. Y bueno, por ejemplo, uno de los ejemplos más pues insignes es la política de paridad, ¿no? Es de las políticas más visibles. Y también pues hay muchas críticas alrededor de esta porque pareciera como que no, digamos, nada más le tapé el ojo al macho, por decirlo así, ¿no? Pero a mí me parece que no es así, que es una política súper necesaria, que además llegó para quedarse, y la cuestión es que pues eso no resuelve, por supuesto, de raíz el resto de los problemas. Pero eso es más o menos el tono del texto. Además, bueno, un texto bien difícil de escribir porque justamente cuando lo terminé y lo entregué fue cuando acababan de refrendar la candidatura de Salgado Macedonio y estaban muy frescas las protestas del 8 de marzo y la actitud de confrontación también del gobierno federal ante las propuestas, la fortaleza alrededor del Palacio Nacional y todos esos símbolos que lo que hacen es que en el discurso confrontan mucho más de lo que en los hechos se debería, ¿no? Bueno, ese es más o menos el panorama del capítulo que me tocó escribir, pero me gustaría más hablar sobre el libro en general y sobre una tarea pendiente que tenemos todos, yo creo, pensando en una máxima socrática de una vida no examinada no vale la pena de vivirse, ¿no? Y creo que vivimos en el momento político más interesante de nuestras vidas, o sea, no sé si tengan vidas hasta ahora largas, cortas, pero yo no recuerdo un momento político más vivo y más efervescente que este. Y creo que vale muchísimo la pena tratar de entenderlo, más allá de la simpatía y de la militancia o de la contramilitancia o de lo que sea. Lo importante es entender de qué está hecho, ¿no? ¿Qué es lo que sucede?
Y hace rato, cuando pusimos la invitación a esta conversación en Facebook, digo en Twitter, alguien contestó, uno de nuestros troles, ¿cómo son? Ustedes llevaron a López Obrador al poder y ahora quieren descifrarlo. Bola de cínicos, decía. Y bueno, me da risa porque es cierto, o sea, lo peor de todo es que es verdad. Nosotros como grupo, Democracia Liberada, bueno, también en 2018 llamamos a votar por López Obrador, votamos en lo individual y razonamos nuestro voto, dimos las razones por las que íbamos a votar por López Obrador, y ahora nos toca descifrarlo, porque no es lo mismo el proyecto que la ejecución de ese proyecto, y ha habido, digamos, ha habido muchas cosas que no nos podíamos imaginar, ¿no? Si quisiéramos hablar nada más del proyecto obradorista o del proyecto de la 4T, pues para eso tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y podemos leer todos los libros de López Obrador, porque ese es el proyecto. Pero la cuestión es que ahora hay que entender cómo es que ese proyecto se está ejecutando y todas las decisiones que se han tenido que tomar y las prioridades que se han tenido que dar a unas cosas sobre otras, ¿no? Y en la vida real, o sea, había cosas que no estaban contempladas. Por eso me gusta, por ejemplo, me gusta por empezar la arquitectura del libro, ¿no? O sea, empezar a partir de observaciones más amplias. Perdón, Eliana, ¿estás bien? Como la de Lorenzo Meyer, ¿no? Que ubica, déjame ver, por favor, que ubica históricamente la transformación, digamos, la cuarta transformación en la sucesión, en una sucesión de otras transformaciones, ¿no? Y esa parte es importante porque a veces, pues no sé, digo, esto es lo que veo más o menos en redes, ¿no? No es tampoco como que se tenga la temperatura de la sociedad, pero creo que mucha gente todavía cree que el apoyo que tiene López Obrador y el hecho por el que no baja su aceptación es porque la gente es irracional y la gente le viene así como que de la entraña a apoyarlo y no tiene absolutamente ningún razonamiento detrás, pero yo creo que hay una historia del movimiento obradorista que ya repunta más de 20 años, digamos, casi 20 años desde que se inició oficialmente, yo creo que se inició oficialmente en el desafuero, pero ver este panorama de Lorenzo Meyer como que nos hace ubicarlo en una línea de tiempo todavía más amplia y recuperar razones por las que surgió este movimiento y etcétera. Me gusta también especialmente el texto de Blanca Heredia, porque creo que una cosa que, o sea, no se entiende el obradorismo si no se entiende la confrontación con las élites. No, esa es la verdadera confrontación, ¿no? Digamos, el hiato, el que nos permite saber quiénes somos nosotros y quiénes son los otros, ¿no? En todo pues, en esta dicotomía, ¿no? Y en esa dicotomía también es bien importante la figura del pueblo, y por eso el artículo de Alejandra Leal me parece maravilloso, es súper claro, donde habla de cómo la sociedad civil, ¿no? Tan de moda en los 2000, ¿no? Todo el mundo quería ser sociedad civil, todo el mundo quería tener una ONG, como que trabajar para el Estado y el gobierno se veía mal, pero ese concepto de sociedad civil se fue debilitando y poco a poco fue siendo sustituido por el concepto de pueblo. Y el concepto de pueblo es también el eje del discurso obradorista, y es un concepto súper interesante, ¿no? Al que se le ha hecho mucho el feo, antes nadie quería hablar de pueblo, habla ahí de manera es algo muy revelador cuando dices que, por ejemplo, Leo Zuckerman decía, no, es que el pueblo es con lo que se identifica a los pobres y nadie quiere ser pobre, entonces nadie quiere ser pueblo, ¿no? Pero esa ética ha cambiado y ahora parece que, o sea, creo que también esa valoración ha cambiado pues drásticamente en los últimos años. Y creo que es fundamental entenderlo, ¿no? Entonces yo creo que más allá de que si la crítica o no la crítica, para mí la crítica es la evaluación ante alternativas, eso es la crítica. No quiere decir necesariamente encontrarle 3 pies al gato o encontrarle lo malo, ¿no? Porque a veces creemos que para ser crítico tenemos que encontrar algo negativo. Y creo que no, creo que o sea, la crítica consiste en evaluar ante alternativas y a veces las alternativas son mejores y a veces las alternativas no son mejores o no son viables. Y creo que ese es el esfuerzo que se hace en este libro. Otro de los puntos que también me interesó mucho fue el del texto de Gustavo Gordillo. Me parece que uno de los grandes
problemísimas que hay en la 4T, o por lo menos con el que nos enfrentamos cotidianamente, es con o sea, cómo resuelve, mejor dicho, cómo la 4T no resuelve las demandas de derechos de grupos, pues que no son los grandes opositores, digamos, de Claudio X, sino los que piden el agua en Ayutla, los que piden, ¿no? O sea, digamos, comunidades indígenas, por ejemplo, que exigen derechos con toda legitimidad y a los que no se les está dando respuesta, o por lo menos no con la prontitud que se debiera. Entonces, esos son puntos también importantes que tener en cuenta y pues que a mí algunas cosas de estas del Obrador, bueno, de la 4T me desconciertan mucho, pero agradezco mucho este esfuerzo colectivo porque me parece que yo creo que jamás ninguno de nosotros, de todos los que estamos aquí, jamás podríamos llegar a la comprensión de todo lo complejo que es este fenómeno si no lo hacemos colectivamente, ¿no? Si no va poniendo cada quien una pieza en el entendimiento de todo este sistema que además está cambiando de manera muy vertiginosa, y por eso yo agradezco muchísimo este esfuerzo y ojalá que pronto llegue a sus manos para que ustedes también lo evalúen y también aporten a la opinión pública su perspectiva, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta. Bueno, estoy en una situación extraña en la que por azares del destino me tocó ser el moderador de esta sesión y al mismo tiempo voy a darme la palabra para hacer unos breves comentarios sobre las líneas de lo que ya han destacado mis compañeros. La verdad es que el libro a mí me parece muy interesante desde la perspectiva si nos preguntamos para quién va dirigido, ¿no? Evidentemente, como decía Violeta, cuando salió el libro, en la promoción del libro en Twitter, por ejemplo, pues siempre hubo unas reacciones esperadas de la gente que tiene formado ya un criterio y un juicio y que pone por delante en cualquier conversación las etiquetas antes de los conceptos y las evidencias. Y me parece que, por tanto, este libro no va dirigido a ese público, ¿no? Como bien decía Violeta, los troles de Twitter son estos monitos que aparecen que tienen cara de perro o que son changuito, que inmediatamente asocian el libro a una promoción y a, legitimizar el movimiento de López Obrador y del gobierno federal, ¿no? Al mismo tiempo, probablemente no sea un libro, un texto, que vaya dirigido a un público que se identifica a 100% con el presidente y que considera que el presidente, pues básicamente nunca se equivoca y que, por lo tanto, cualquier punto de crítica que uno pueda realizar, sea bueno o sea malo, como le decía Violeta, la crítica simplemente sería contrastar con circunstancias y contrastar realidades y opiniones. Bueno, para este público también parecería que es un libro pues un poco, digamos, hereje, ¿no? Desde cierto punto de vista. Entonces, a mí me parece que el libro hace un buen trabajo en poner primero las evidencias, los conceptos y una gran labor documental de los autores de encontrar hechos en diversas fuentes y a lo largo de los años, algunos muy bien documentados incluso en la historia, ¿no? Que van cimentando los argumentos para primero identificar qué pasó, cómo diagnostican a las élites y a los grupos de poder que no se dieron cuenta que estaban creando, como bien lo describe Gustavo Gordillo en su capítulo, una especie de edificio basado en unos cimientos que estaban totalmente rotos, ¿no? Estaba basado, un castillo basado en nada. Entonces yo creo que el gran mérito de este libro es dirigirse a ese grupo de personas que a mí me encanta la idea de pensar que es muy grande, que tal vez ya se cansó de los mismos comentarios, de las mismas etiquetas que se escuchan diario en las noches en los noticieros, en los programas de opinión, de las mismas voces y las mismas personas que han escuchado que el país pues estaba desarrollando,
era como un enfermito que estaba mejorando poco a poco, pero que teníamos que seguirle dando su medicina y que nada más teníamos que tener paciencia, ¿no? Me parece que para un público que está dispuesto a interpretar lo que pasó, a tratar de comprender qué pasó en el 2018 y a aceptar un diagnóstico que quizás no va siempre con sus ideas previas, me parece que un libro indispensable, ¿no? En ese sentido, el capítulo de Gustavo Gordillo a mí me agrada muchísimo porque pone en evidencia primero esta idea de cómo el neoliberalismo y las élites neoliberales descuidaron básicamente bueno, crearon un mundo, una esfera, una burbuja para ellos, y mientras tanto el pueblo, la gran mayoría de la población, pues quedó a expensas de una situación básicamente, como lo describe el autor, de ingobernabilidad, ¿no? Y que parte de la tarea de la 4T está haciendo en estos 2 años, pues tratar de reconstruir esa ingobernabilidad. Pero mientras hay detrás, en lo que llama el autor unos puntos ciegos, un montón de cosas que no son necesariamente movimientos articulados, pero que son un montón de demandas y de grupos de interés legítimos, no les vamos a poner la etiqueta, pero están ahí y están en constante contraste, en constante lucha, y que pueden ser los actores más activos y quizás más subvalorados en el acontecer político, ¿no? Los grandes opositores tienen reflectores y tienen periódicos y los vemos diario en la televisión. El presidente les da con todo en las mañanas y ellos dan con todo en sus desplegados, pero estos grupos más pequeños de demandas y de organizaciones más fragmentadas tienen una importancia muy importante, una gran importancia en la consolidación de la nueva correlación de fuerzas, ¿no? Ya me parece que estos primeros capítulos del diagnóstico de las élites y el diagnóstico de qué fue lo que pasó en 2018, que elabora muy bien Viri Ríos, Gustavo Gordillo, Alejandra, merecen un análisis muy a fondo, y me parece que van a seguir vigentes por mucho tiempo a la hora de interpretar quizás en retrospectiva lo que sucedió o lo que está sucediendo en estos últimos años. Y bueno, yo quisiera dejarlo ahí, simplemente quizás hacer una breve mención del capítulo que yo escribí, que me parece que puede destacar el otro grupo al que puede estar pensado este libro. Es al grupo de las izquierdas o a la gente que se identifica con la izquierda, ¿no? Y que no necesariamente es el grupo más satisfecho con el presidente López Obrador y con la 4T, ¿no? Porque no es necesariamente un presidente anticapitalista o socialista o comunista, como algunos han querido poner en Twitter, sino es, en cambio, una administración que ha sabido balancear y jugar bien con los intereses del mercado y con la relación con Estados Unidos y con la macroestabilidad, ¿no? Para ese grupo de personas que se identifican más como en la izquierda, que quizás esperarían una actitud más agresiva contra el capital, impuestos más altos, una política más agresiva abajo de redes de protección social, pues pareciera que la 4T pues no es un gobierno de izquierda. En el capítulo que yo elaboré, argumento sobre las relaciones laborales y del trabajo, ¿no? Que me parece que son una de las dimensiones donde la 4T ha logrado cosas muy importantes que pueden ser trascendentes en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la democratización de los sindicatos, que algunos dicen, bueno, no es que eso vino del TEMEC, ¿no? Nos salvaron los estadounidenses y gracias a ellos tenemos derechos para los sindicatos. Pues me parece que el capítulo el argumento que trato de hacer en el capítulo es que hay un montón de factores políticos y legales que a veces en la historia coinciden, ¿no? Y las luchas de la izquierda por los salarios y por el salario mínimo
y por restablecer el valor del poder de compra, el poder de compra de los salarios, siempre estuvieron en la izquierda y creo que siempre estuvieron en la agenda y en los diagnósticos de los proyectos de López Obrador. Tienes esa parte de la política, la voluntad política y el aceptar la confrontación, por ejemplo, con los empresarios para regular el outsourcing, para incrementar el salario mínimo. Y tienes cambios legales que a veces vienen de adentro y a veces vienen de afuera, como la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Todo eso se juntó para llevar hacia adelante una agenda que es naturalmente de izquierda y que es la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, la restitución del valor del salario mínimo y la democracia sindical, que desde mi punto de vista es algo que no vamos a ver pronto sus efectos en el corto plazo, porque necesariamente es algo que tiene el potencial de transformar las relaciones laborales en el futuro, dependiendo de cómo se desenvuelva pues, el tránsito hacia esta nueva forma de justicia laboral y de democracia sindical. Entonces, me parece que desde el punto de vista de la izquierda, las piezas se movieron como la izquierda quizás lo habría pensado, no necesariamente en el contexto en el que lo había imaginado como una lucha de clases, ¿no? Más clásica. En fin, bueno, esa es mi opinión sobre el texto. Y pues yo hasta ahí lo dejaría. Quisiera que pasáramos a esa otra idea que habíamos planteado desde Democracia Liberada, que era sobre todo platicar con las personas que están en el público, que veo muchas caras conocidas que asistían a Democracia Liberada desde hace algunos años, y a otras caras nuevas que quizás se identificaron pues, con el mensaje que tiene el libro, ¿no? De invitar a entender y a interpretar lo que está sucediendo quizás desde puntos de vista que no necesariamente compartan. Entonces yo pues abriría el micrófono al resto de los participantes para preguntas y comentarios. ¿Cómo le hacemos? Bueno, yo creo que la mejor forma de administrarlo, sí, que levanten su manita en Zoom y los vamos haciendo una lista. La idea, pues podemos juntar unas 4 preguntas y las pasamos a quien corresponda de los autores o los coordinadores que están aquí con nosotros, y luego así nos vamos llevando hasta las 10 de la noche. Entonces, si levantaran su manita en Zoom, se los agradeceríamos. ¿Sí pueden levantar la mano? Ah, sí, Susana Clavé. Si le desmuteamos. Hola. Ahora sí, te escuchamos. Nadie se conectó, pues me conecto yo. Pues nada, yo felicitarlos. Yo la verdad es que apenas acabo de comprar el libro, lo he leído, pero sí que lo sigo a muchos de ustedes en Twitter. Y soy de las personas que de pronto me he decepcionado. Obviamente voté por López Obrador, pero sí, la verdad me he decepcionado escuchándolos y leyendo e informándome. Pues hay veces que digo, ok, ya entendí por qué, y hay veces en que sigo sin entender por qué. Por ejemplo, en el tema que dijo Violeta, no solo de las mujeres, sino de grupos vulnerables y tal. Pero bueno, nada, quise felicitarlos como una lectora y simple mortal por este proyecto. Se agradece, sobre todo eso, para entender un poquito más pues, hacia dónde va mi país, que me importa mucho. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Susana. Muchas gracias por tus palabras. Michelle Tovar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, felicitar a los autores, a los coordinadores por este ejercicio que, como ya han mencionado en múltiples ocasiones, pues me parece que era muy necesario, dado
ambiente tan caldeado, ¿no?, de la opinión pública que se vive, tan tirado a los extremos, y que realmente haya algún intento de hacer un ejercicio genuino para entender este fenómeno que es la 4T, pues me parece importantísimo, ¿no? No he tenido todavía el gusto de leerlo, pero lo haré próximamente. Y les tengo 3 inquietudes particulares que les quería pedir su opinión, precisamente desde lo que mencionaba Hernán Gómez, que es esta simpatía crítica, ¿no?, de la 4T. Yo también me considero progresista. Entonces, me preocupa un poquito la política de transferencia de efectivo, la política social, la política de subsidios que tiene la 4T, en el sentido de que, bueno, pues ha habido muchas pues preocupaciones, o sí, o algunas banderas rojas, o algunas señales de alerta de que puede ser que la política de transferencia de efectivo, la política de subsidios y de desarrollo social, que es uno de los íconos de este gobierno, esté siendo utilizada con fines clientelares. Solamente para mencionar algunas de esas alertas, es precisamente desde el inicio, ¿no?, el levantamiento de los censos de bienestar, toda esta estructura que se desarrolló de los superdelegados, con el cambio de la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que pues creó una estructura alterna, ¿no?, pues al gabinete de gobierno establecido, la creación de los servidores de la nación, que también hay muchos cuestionamientos al respecto, ¿no?, desde si promueven o no promueven la figura presidencial. Entonces, encuentro algunos paralelismos también con el programa, bueno, lo que fue el antecedente de Prospera, que fue Solidaridad, ¿no?, en el 94, que se creó una estructura federal gigantesca para promover a lo mejor pues sí, vamos, una figura o una oficina, ¿no?, respecto a las atribuciones en general de las secretarías de Estado. Entonces, en este sentido, esa preocupación me atormenta un poquito, y quisiera saber su opinión si la política social o la política de transferencia de efectivo, perdón, tiene fines clientelares. Esa es en concreto mi primera pregunta. Si gustan que de una vez me aviente las otras dos, o Adelante. Nada más para tenerlo un poco breve, pero adelante. Perdóneme, sí. La segunda pregunta es, ¿continuará el adelgazamiento del Estado, del aparato estatal? Porque hay algunos indicios de que vienen nuevos recortes, ¿no? No solamente los embates a los órganos autónomos, sino en general al gasto público. Y bueno, y una última pregunta, especialmente para los coordinadores del libro, ¿cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son las acciones de gobierno que, de materializarse, les haría poner en duda la legitimidad de este gobierno? Muchas gracias. Gracias, Michelle. ¿Alguien tiene otra pregunta? Levanten su manita, por favor. O quizás en lo que se animan podemos dar una primera ronda de respuestas. ¿Alguien quiere tomar una de las preguntas de Michelle? Sobre la política social, por ejemplo. Mario. Sí, me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, en la política social, pues no es, digamos, en lo que se enfoca mi capítulo, pero te podría quizás señalar algunos aciertos, desaciertos, o más que nada, pues riesgos, ¿no? Sabemos que la política social anteriormente se prestaba, ¿no?, a un aspecto clientelar, ¿no? Te doy a cambio de digamos, entrar a un padrón, pues te cobro por algún lado, ¿no? Ya sea con tu voto o algún tipo de mecanismo coercitivo. En este caso creo que se ha pasado a un enfoque más de derechos, ¿no? Todo mundo por ser adulto mayor sabe que a cierta edad va a ser, tiene el derecho de cobrar una pensión, aunque sea mínima, que se va a ir subiendo progresivamente además, ¿no? Ya no, o sea, da igual por quién votes, vas a tener ese beneficio. Entonces ahí es un enfoque más de derechos. En otras cuestiones de otros programas sociales, pues en el caso de las transferencias condicionadas, pues nos topábamos a que había, sí, pues quizá tenía algunos beneficios, pero también hay que enfrentar la realidad en que había pues también un sistema burocrático detrás que podía hacer que este mecanismo fuera menos eficiente quizá de lo que necesitábamos, ¿no?
en el caso pues de los programas que tú mencionas, pues había que quizás hacer algún estudio socioeconómico, dar cierto seguimiento y eso pues tenía un costo, nos guste o no. Es algo que finalmente, en este sentido, pues finalmente si hay un ahorro, pues se puede ir a quizá más beneficiarios, ¿no? Por supuesto, eso tiene el riesgo de que quizá pueda haber ciertas fugas por algunos lados o de que quizá, pues al abrir un poquito más el padrón, pues pueda haber gente que quizás esté, no sé, en algunos casos, creo en algunas delegaciones que pueda haber gente cobrando 2 o 3 veces, en fin, ¿no? Por supuesto, en todo hay riesgo y habría que en algún momento evaluar estos programas, ¿no? Es algo que también le corresponde a Coneval. Y por supuesto, lo del censo de bienestar, pues es otro riesgo, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con la premura con lo que se trató de avanzar, se trató de cubrir mucho terreno muy rápido finalmente para que la gente tuviera el beneficio, también por cuestiones económicas. Y por supuesto hay que corregir sobre la marcha, no tomar como que ya esta es la versión final de esos programas sociales y sí seguirlos mejorando porque finalmente eso, como dices tú, les da más legitimidad, ¿no? Blanca quiere hacer un comentario al respecto de los programas. Sí. Hola, muchas gracias, Michelle, muchas gracias a todos. Con respecto a los programas sociales, hay 2 capítulos en el libro que abordan directamente esta cuestión. Uno, el de Esteban Salmón, que habla de, digamos, justamente las transferencias directas en efectivo, y que se pregunta qué tanto es clientelismo y qué tanto son derechos que pueden constituirse en la base para que la gente tenga, pues valga la redundancia, el derecho y no dependa de la buena voluntad del gobierno en turno. De hecho, muchas de estas transferencias directas están ya en la Constitución. Es el caso de las becas, es el caso de los apoyos a los adultos mayores y los apoyos a las personas con discapacidad. Dicho lo anterior y sabiendo que pues nuestro sistema de justicia es más bien endeble, pues sí cabe la pregunta, desde luego. Yo por un lado diría que en su diseño, pongámoslo así, pues tienen una intención, un alcance universal. O sea, siempre y cuando tú cumplas con ciertos requisitos, eres acreedor de esas transferencias y en ese sentido habría ahí una limitación, por más endeble que sea, pero hay una limitación al uso puramente clientelar, porque en principio tú no puedes solicitar una contraprestación a cambio de recibir esa transferencia. Esa sería una primera observación. Por otro lado, más desde un punto de vista, digamos, de realismo político, mi impresión es que pues está respondiendo Andrés Manuel a su base social más fundamental y al grupo al que pues desde el principio nos dijo que quería representar en primerísimo término, ¿sí? Que son a los sectores más vulnerables. Y viendo en qué estado encuentra a la República Andrés Manuel y cómo hay que, más que aprovechar como el poder existente, hay que crear poder político para poder hacer gobernable el país y para poder llevar adelante el proyecto de transformación que él encabeza y que quiere llevar adelante, pues me parece que en ese contexto la política social es clave, porque le da a esos sectores vulnerables pues una razón concreta para estar cercano a ese proyecto y a ese gobierno, y además atiende necesidades ingentes, inmediatas de estas personas, que significa también todo un cambio que podría llevarnos aquí también mucho rato tratar de analizar y que yo tengo muchas preguntas sobre eso. Creo que me ha parecido interesante cómo, revisando la literatura académica, hay como una especie de renacimiento del interés, una especie de boom del interés en las transferencias directas no condicionadas y su efectividad vis-a-vis las condicionadas. Como seguramente tú sabes, y muchos aquí son mucho más expertos que yo, digamos, en África se utilizaron muchas las transferencias no condicionadas. Y en los análisis que yo he podido ver, así súper sofisticados de randomized control tal y toda la cosa, ¿sí?
sus efectos, los efectos de las condicionadas y las no condicionadas, no sé tan claro que sean tanto mejores las no condicionadas, simplemente en términos, digamos, de mejorar niveles de bienestar o de permitirle a la gente dejar de vivir en esa situación terrorífica de la incertidumbre y el miedo completo de que no sé si voy a poder comprar la leche para mi niño. Entonces, bueno, serían como mis dos comentarios. Hay un fundamento legal que en principio limita el uso clientelar. Segundo aspecto, digamos, me parece que hay una clara intencionalidad política, que por otro lado me parece que es importantísima que la haya, porque si no, ¿de dónde vas a construir nuevo poder político? Y finalmente, que desde el punto de vista técnico, tampoco me queda tan claro que las condicionadas sean mejores que las no condicionadas. Quería intervenir Alberto Cerdán. Si le abren el micrófono. ¿Puedo? Alberto. Sí, te escuchamos. Okay. Yo lo que quería comentar muy brevemente es, hay una contradicción al decir que hay un adelgazamiento del Estado y por otro lado que se crea un aparato estatal de servidores de la nación justo para pues implementar la política social, en este caso del gobierno. Y que, por tanto, ya mencionó Blanca la importancia de este aparato, pero sí quisiera señalar que su prueba de fuego en materia de clientelismo, y referiré a lo que ya dijo Mario, de que clientelismo es cuando hay un intercambio de lealtad política o del voto a cambio de tener el programa o un beneficio público, pues es la vacunación. Justo el aparato que se creó con los servidores de la nación sirvió para crear las brigadas correcaminos que están ayudando a implementar de manera masiva la vacunación. Y hasta el momento no hay evidencia y no hay reportes de que haya un uso político por parte de los servidores de la nación de las vacunas. Tampoco que este aparato de los servidores de la nación estén haciendo campaña para los diputados en lugar de estar trabajando en la vacunación o en la implementación de la política social. De manera que no es automático que la existencia de un aparato se derive en un uso partidista. Y creo que pues ahí está una prueba de fuego que me parece ya se superó. Gracias, Alberto. Sí, bueno, yo quisiera, Hernán, ¿quieres hacer un comentario? Hernán o Diego, sobre política social. ¿No? Hernán, sí. Sí, pero a ver si se... Yo nada más quería agregar que me parece que mucha de la discusión sobre política social está teñida por muchos prejuicios, por los prejuicios de la clase media alta y alta, que primero, a ver, me parece que en gran medida lo que se ha hecho en materia de política social es bastante más continuidad que cambio. Hay algunos programas sociales nuevos, con un enfoque distinto, pero no es el grueso del monto de los programas sociales que está siendo innovador. Hay mucha más continuidad en materia de política social, si uno lo ve con detalle, que cambio. O sea, ¿dónde ves programas sociales realmente innovadores? Pues muy pocos, Sembrando Vida, quizás, y hay otros, pero bueno, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero el grueso de los programas de transferencias condicionadas no ha cambiado demasiado. Y sin embargo, está toda esta narrativa del sector fifí de que AMLO compra a los pobres y que la política social y que su apoyo social tiene que ver con los programas sociales. Y creo que es un mero prejuicio, es algo bastante ridículo, porque en realidad, pues si los compra este gobierno, pues también los compraba el anterior y el anterior y el anterior. Y no había ese tipo de discurso. Entonces, me parece que ahí es donde los discursos, los prejuicios oscurecen el análisis. Y me parece también, por ejemplo, en el caso de los servidores de la nación, nadie que yo sepa se ha puesto a hacer un estudio serio de qué hacen los servidores de la nación en el territorio, de cuál es su papel en el territorio.
Yo creo que sí tienen un papel político. Sí tienen un papel político. Son funcionarios, no son propiamente un aparato estatal, en mi opinión, como dice Cerdán. Me parece que son algo como semiestatal. Yo lo siento más como una especie de vínculo entre el Estado y la sociedad, porque tienen un pie en el Estado y un pie en la sociedad. Se me hace que es una figura súper interesante que hay que estudiarla, pero no conozco ningún académico que se haya puesto a hacer un trabajo sobre eso. Quizás ya se estén haciendo y no se han publicado. El problema es que los trabajos académicos tardan demasiado tiempo en publicarse, pero tampoco he visto reportajes periodísticos tratando de entender el papel. Ahora, pues que tienen un papel político, pues sí, yo creo que sí lo tienen. Que probablemente jueguen un papel en el contexto electoral y eventualmente en la movilización del voto, también es probable, pero no es una cosa tan vulgar ni tan simplista como compra de votos. ¿Me explico? Como que el servidor va y les pide la credencial de elector. No, más bien, pues si la misma persona que te anotó a ti en la lista en el padrón que hicieron, ya se me olvidó cómo se llamaba. Censo del bienestar. Esto que le llaman censo de bienestar, que no es un censo. Y que es la misma persona que te ha ido a entregar los programas, y es la misma persona que te ha ido a hablarte de la vacunación y ha estado ahí, pues esa misma persona te va a visitar 3 días antes de las elecciones, solo como para saludarte y ver cómo estás, pues yo creo que eso es probable que esté sucediendo y es trabajo político. ¿Me explico? Entonces, en todo caso habría que estudiarlo mucho más en el nivel micro, en el territorio, y creo que nadie lo ha hecho. Yo creo que en materia de política social, este libro ofrece aproximaciones, pero siguen siendo enfoques macro, ¿no? Hace falta estudiar esto en lo micro. A mí me gustaría quizás que el próximo libro que hagamos sea el aterrizaje de las políticas de la 4T en el territorio, porque digamos, este es un análisis, no dejas de ser un análisis desde la Ciudad de México, bueno, y desde Hermosillo, y no sé si alguna ciudad capital más, pero le falta esa otra parte que yo no veo nadie que la esté analizando, y se me hace súper importante. Yo creo que un análisis de la 4T completo, pues eventualmente va a tener que incluir la dimensión territorial. Este es un gobierno que prometió que iba a gobernar desde el territorio y no desde el escritorio. En cierta forma y en ciertas políticas creo que sí se está haciendo, y es un análisis que hay que hacer en su momento. Era eso. Déjame hacer una última reacción a la pregunta de Michelle sobre la política social. Parece que te van a gustar mucho los capítulos que se hablan, yo creo que entre sí, el de Pablo Llanes, el de Esteban Salmón y de nuevo el de Gustavo Gordillo. Porque tu pregunta le da de nuevo esta idea de vamos contra los intermediarios porque inflan los precios, porque acaparan. Cierto, ¿no? Y está demostrado que era así, ¿no? Vamos con transferencias directas. Le llega a mucha gente ahora las transferencias de forma electrónica en algunos casos, en la mayoría directamente a ellos. Pero ¿qué queda descubierto? Es ese nuevamente punto ciego que menciona Gordillo en su capítulo. Eso, por un lado, tiene efectos positivos en que ya no hay intermediarios y la gente recibe su dinero directamente, pero pues es probable que queden muchas demandas insatisfechas y que a algunos productores en la Sierra de Oaxaca no le llegue el apoyo a tiempo, a los productores que son candidatos a recibir los programas de fertilizantes, por ejemplo. Hubo hace como año y medio, ¿no? Un problema de que llegaban tarde, ¿no? No cuando eran necesarios para la producción. Sí, esas contradicciones que a veces nos preguntamos cómo se resuelven y cuál es la mejor manera de resolverlas. No tenemos la respuesta, y yo creo que en el capítulo sobre política social y sobre intermediarios se ofrecen pistas
de dónde podría ir, ¿no? Pero no hay una receta, ¿no? No hay una receta como quizás se había pensado que la 4T tenía una receta para todo. Parece que esas expectativas que fueron sobre todo infladas por los adversarios de López Obrador al crear una especie de figura omnipotente y omnipresente que podía resolverlo todo, ¿no? Como realmente Mesías, y lo cual pues es claramente algo que no tiene ningún sentido. Y bueno, el otro comentario que quería hacer era que pues me da esta pregunta que haces sobre cuál es la mejor forma de hacer la política social, pone de relieve lo que me parece es un triunfo discursivo y en los hechos políticos de la izquierda, de que estamos ahora discutiendo cuál es la mejor manera de hacer política social. Y hay spots de Marco Cortés y de los candidatos del PAN diciendo que van a traer de regreso oportunidades y Procampo, cuando hace 10 años eran las mismas personas que decían que la política social generaba flojos, que Procampo distorsionaba los mercados, que todas estas, digamos, narrativas en contra de la intervención del Estado o en contra de la política social en general, pareciera que están superadas. Y yo creo que ese es un momento en el que se debe de aprovechar ese triunfo discursivo, triunfo político, para realmente enfocar las baterías en la pregunta que haces. ¿Cómo blindarla? ¿Cómo asegurar su financiamiento de largo plazo? ¿Cómo afinarla para que realmente llegue a los que más lo necesitan? Y me parece que eso es necesariamente, no lo podemos pensar sin el actuar político a lo largo de estos años de López Obrador y su movimiento, ¿no? Llevar a el grado que la campaña de Va por México se base en gran medida en tratar de regresar aquello que tanto criticaron y que tanto consideraban que era un mal y que había que extirpar básicamente de la economía. En fin, muchas gracias por tu pregunta, Michelle. Luis Gabriel tiene una pregunta. Luis Gabriel Rojas. Si nos ayudan a desilenciar a Luis Gabriel, por favor. Por favor, le abrimos el micrófono a Luis Gabriel. No está registrado, ¿sí? Sí, tiene ahí la mano levantada. Hay un Luis Gabriel Rojas. Ya, gracias. Gracias. Bueno, más que una pregunta, un comentario muy rápido, por lo que están reaccionando a lo que está diciendo los últimos participantes. Yo creo que una cosa sería ver, entre comillas, las contradicciones de AMLO, que eso de contradicciones a mí me suena muy mal porque es como pensar que todas las personas somos, y los políticos y los movimientos y los textos tienen una verticalidad, ¿no? Y que no tienen posibilidades de interpretación y contrastes. Pero bueno, digamos que estarían las cosas de AMLO, y luego lo que sería ya la 4T como un organismo vivo, ¿no? Un animal que se mueve por sí solo, y que no depende, aunque Andrés Manuel fuera el autoritario más autoritario del mundo, no podría manejar el animal que es la 4T, ¿no? O sea, sí le da cierta línea, pero por ejemplo, ¿qué quiero decir con eso? Que desde los intérpretes de la 4T, pues hay que estamos anclados pues en el paradigma del que veníamos todos, ¿no? Muchos de los que estamos aquí, por ejemplo, pues estudiamos y fuimos académicos y generamos artículos tratando de dialogar con un paradigma de cómo pensar las políticas públicas, la economía, etcétera, ¿no? Y teníamos que utilizar ese lenguaje pues para que nos hicieran caso, porque ellos eran el mainstream.
¿no? Y entonces, ya que nos casamos con, ya que nos apropiamos de ese vocabulario, ¿no? De esa manera de entender el mundo, ahora pasamos a este cambio de paradigma y pues no podemos hacer otra cosa más que interpretarlo a partir de eso que conocemos, ¿no? Y hacemos el esfuerzo. Pero entonces ahí lo que quiero decir es qué tanto son las contradicciones de AMLO y qué tanto son también nuestras imposibilidades de poder, no comprender AMLO, sino cómo podemos generar ese cambio de paradigma nosotros, ¿no? Cómo lo podemos empujar. Y bueno, que creo que ese es el principio de este libro, ¿no? Justamente ese esfuerzo de tratar de hacer ese empuje. Pero además ese problema de que estamos anclados al viejo discurso también está presente en los servidores públicos. Los servidores públicos, AMLO dice, vámonos por acá, y es muy claro, por ejemplo, en el caso de pueblos indígenas, pero los servidores públicos pues, tienen las herramientas que trabajaron por años y que trabajaron en el PRIATO y con el PAN, y que muchas de esas cosas eran simulación hacia los pueblos indígenas. Y cuando estás atendiendo pueblos indígenas, que son un problema complejísimo, por ejemplo, que decían hace rato del agua, no es que AMLO diga, háganse los tontos, ¿no? Porque la instrucción de AMLO es muy clara, resuelvan y atiendan, y resarcen agravios históricos. Pero frente al conflicto, pues el servidor público, pues no, llega un momento en que se cansa y pues empieza a querer echar mano o echa mano de las viejas prácticas, ¿no? Bajita la mano, pues porque quiere sacar su trabajo, ¿no? Y eso es consecuencia de lo mismo, de que este cambio de paradigma que está impulsando AMLO, no todos, bueno, nadie tenemos las herramientas para poder entrarle así de lleno, como lo que decía muy bien Irving. Es que alguien pensaba que había un manual de cómo implementar la 4T. No es que no hay manual, porque es algo que se está construyendo, ¿no? Y entonces nos toca a todos hacer este esfuerzo que muy bien están haciendo los autores del libro, de cómo nos vamos cambiando el chip, de cómo nos vamos abriendo la imaginación, ¿no? Para poder ir transitando hacia ese paradigma, o no, a lo mejor no triunfamos, no consentimos el éxito en esto, y pues nos regresamos, ¿no? Nunca va a ser un regreso completo, pero no avanzamos como quisiéramos. Ese era rápidamente mi comentario. Gracias. Felicidades a todos los autores. Gracias, Luis Gabriel. Tengo acá otro comentario manda por Facebook. Una pregunta interesante. Dice, ¿cómo se contrasta este libro con el libro de Ricardo Becerra, José Goldenberg, etcétera? ¿Alguno de los autores quisiera dar alguna opinión? ¿O los coordinadores, Blanca, Hernán? ¿Hernán está hablando? Hola, No. Hernán. Bueno, Blanca, Sí. ¿quieres reaccionar a la pregunta? Sí, mira, la verdad es que me gustaría dejarle la palabra a Hernán, porque creo que tiene mucho que decir sobre esto. Nos preguntan, Hernán, sobre qué relación hay entre nuestro libro y el libro de Becerra, bueno, coordinado por Becerra y Goldenberg. Ajá. ¿Qué opina? ¿Cómo se compara o cómo se contrasta? ¿Quieres decir tú primero, Blanca? No, tú. Bueno, pues sí, obviamente nosotros quisimos juntar algunos autores. Pues sí, obviamente nuestro libro fue de alguna forma una reacción a y también al hecho de que teníamos un poco la percepción de que la mayor parte de los libros que habían salido eran anti-4T, y que aunque no queríamos hacer algo propagandístico a favor de la 4T, queríamos hacer algo desde la simpatía crítica, pues sí había un nicho que no se había logrado llenar de alguna manera, ¿no? Pues yo diría que el libro de Balance Temprano, bueno, mi primera crítica a ese libro es el título, ¿no? Ellos se autoproclaman la izquierda democrática, que eso ya, pues a mí me resulta un poco
es un poco pedante, la verdad, y un poquito incluso sectario, ¿no? De alguna forma, otra de las diferencias, diría yo, es, pues este libro es un libro que le falta una visión crítica sobre la transición. Me parece que la mayor parte de los que escriben aquí tienen una postura de defender la transición a la democracia como se dio en México y me parece que nuestro libro es mucho más crítico frente a la transición, es menos complaciente quizás porque no fuimos actores en ella y no tenemos una obra que defender ni una estatua que queramos tener viva ahí de que nosotros fuimos los que la edificamos, ni mucho menos, ¿no? A ver, hay textos buenos, me parece que el libro de Balance Temprano tiene algunos textos buenos, pero pues no dejan de estar en la misma línea de todo lo que se ha producido. Son análisis que en mi opinión siempre repiten las mismas frases, siempre recurren a las mismas reflexiones, incluso usan las mismas palabras, el mismo lenguaje. ¿Qué más podemos decir? Hay también un intento por entender políticas públicas en específico. Me parece que es desigual. Tiene textos que son muy buenos, en mi opinión, y textos como muy descuidados y con poca profundidad. Y pues no sé, así de bote pronto, pues es lo que se me ocurre decir de estos dos libros. Tú, Blanca, ¿qué piensas? Podrían Listo. quitar Sí, bueno, Coincido con lo que dice Hernán en mucho. A mí me parece que es, bueno, esta izquierda moderna, déjame ponerlo así, que es este libro, creo que muchos de los textos están muy bien investigados, ya tienen muchas fuentes, hacen, o sea, muy buenos resúmenes, la verdad, en diferentes áreas de la acción gubernamental, de lo que ha ocurrido en los primeros 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No hay cero autocrítica con respecto a por qué ellos no llegaron al poder, quizá porque ya estaban, no sé, pero sí hacía falta como el otro lado que sí tiene mucho en común y está muy inspirado por el eslogan de democracia liberada, ¿no? En busca de la izquierda perdida, o podríamos decir en busca de la izquierda deseable, que no es desde luego la moderna, la que decidió que de izquierda lo que se podía hacer era como ponerle curitas al proyecto neoliberal. Pero en fin, yo creo que tiene elementos valiosos y en todo caso me parece que del otro lado de la cancha son como nuestros interlocutores más naturales, ¿no? Y lo hemos platicado y quisiéramos como promover algún tipo de diálogo con ellos. Pero me quisiera referir al comentario de Luis Gabriel Rojas que me pareció enormemente sugerente e importante y clave, de hecho, ¿sí? Me gustó cómo empezó diciendo cuando decimos de las contradicciones de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tanto estamos hablando de sus contradicciones o de las nuestras? O sea, de las nuestras provenientes de nuestros lentes, de nuestras maneras de mirar, que, bueno, si a mí me tocó, imagínense a ustedes que son mucho más jóvenes, pues en los libros que estudiamos, en las cosas que asumimos como dadas, la cuadrícula con la que vemos el mundo. Y a mí todo el tiempo me pasa que esa cuadrícula heredada, convencional, respetable, me queda corta. No solamente no me ayuda, me impide ver cosas. Y parte efectivamente, Luis Gabriel, de la intención de este libro es empezarnos a preguntar también sobre los lentes. En mi capítulo yo hablo un poquito sobre eso, pero creo que hace falta mucho más preguntarnos cómo hacer visibles los lentes que de manera natural pensamos que simplemente describen la realidad, que son la realidad. Y a mí una de las cosas que me parece más fascinante del fenómeno López Obrador, y coincido totalmente, me encantó como lo puso Violeta
este es probablemente, digamos, el fenómeno político, la experiencia política más impresionante que vamos a tener, la más interesante que vamos a tener en nuestras vidas. Para los que nos dedicamos al estudio de la política, de lo social, es una oportunidad extraordinaria para volvernos a preguntar las preguntas de fondo. ¿Qué es el poder político? ¿Cómo se construye? ¿Qué son las instituciones? ¿Cuál es la relación entre las instituciones políticas formales y las no formales, las reales? Porque sí siento que, desde luego, usar esos lentes, los convencionales, los heredados, los que aprendimos tantos en nuestros doctorados y nuestros posgrados y en nuestras licenciaturas, con esos lentes, Andrés Manuel inevitablemente se ve horroroso. A lo mejor sí, es horroroso y hay que verlo así y listo. Pero también cabe la posibilidad, decía yo en la presentación que hicimos en la Universidad de Guadalajara, es como mirar, no sé, con lentes neoclásicos a Picasso, no sé, en fin, no quiero exagerar, pero simplemente decirte, Luis Gabriel, que me encantó tu comentario y que me parece que abre un trabajo que está apenas apuntado en el libro y que me parece que hace falta mucho más trabajo específico sobre el tema de cómo nuestros lentes nos están permitiendo ver y no ver, entender y no entender lo que estamos teniendo delante y que es esta experiencia extraordinaria, como dice Violeta, probablemente la más interesante que nos tocará en nuestras vidas desde el punto de vista político. Mario, Diego, ¿quieren hacer algún comentario sobre las últimas intervenciones? Háganme una señal. Mario, ¿no? ¿A la siguiente? ¿Sí? Ok. Entendí que era a la siguiente. Violeta, si está aún por ahí, me parece que tuvo que salir. Bueno, yo creo que yo nada más agregaría a esa última pregunta sobre el libro, el contraste con el libro Balance Temprano. Dos cosas. Una, me parece que es esta idea de, en vez de partir primero con tus etiquetas y elaborar sobre tus etiquetas, me parece que este libro parte lógicamente al revés, en el sentido de colectar datos, colectar evidencia, colectar ideas y posibles teorías, conceptos de distinta índole y después tratar de crear un correlato, una narrativa de lo que interpretamos que es lo que está sucediendo. Y luego, la otra cosa que a mí me parece que es destacable es, si bien es un libro en el cual hay autores de, no quiero decir diversas corrientes políticas, porque cada quien puede militar o no militar en la 4T o estar a favor de haber votado incluso por López Obrador, ¿no? Yo creo que hay gran variedad de este tipo de personas en el libro. Lo que me parece que sí comparte los autores es el deseo, o al menos la voluntad de que le vaya bien a la 4T, porque comparten un diagnóstico de que no podía seguir siendo la situación de las cosas como estaba antes del gobierno de la 4T, ¿no? Entonces, me parece que comparte al menos, esa es quizás la pieza común de todos los capítulos, de todos los autores, es ese deseo de que las cosas efectivamente salgan bien y de criticar para corregir y no para que fracase. Me parece que esta es una característica de los textos que pueden encontrar en este libro. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Podemos dar paso a una ronda más de comentarios. Pueden quitarle el mute a Asad Daniel. Sí, hola, buenas noches, ¿me escucho? Sí, adelante. Está. Hola, primero quería agradecerles a todos los que están aquí, los autores del libro, porque yo creo que ha sido
una experiencia muy bonita el seguirlos como en Twitter a varios, en todo este tiempo de la epidemia, definitivamente algo que ha brindado mucha esperanza, ¿no? O sea, de todos estos puntos de vista críticos, o sea, sí ayudan a pues mantener la vista, ¿no? Y sí estar como al pendiente de todas las cosas que han estado pasando, pues, en este fenómeno histórico, ¿no? Lo hablo desde el punto de vista, yo soy residente de psiquiatría, entonces, pues, desafortunadamente no tengo quizás tanto manejo pues, de historia, economía y algunos puntos sociales y antropológicos como debería, ¿no? Y lo trato de compensar a través de sus abstracciones. Entonces, dicho eso, pues también pues, no he leído el libro, no he tenido el tiempo, me gustaría. Y si me quería como hacer esta pregunta que me llegó el fin de semana, que está hablando igual con un compañero, pues me quedé pensando que pues justo ahorita vamos como a la mitad de este sexenio, ¿no? De AMLO. Entonces, pues como estas elecciones que se vienen, al menos igual, ¿no? Y corríjanme dentro de mi ignorancia, tengo entendido que pues cuando empieza el gobierno de AMLO, pues que también está esto del cómo lo maneja un agente del voto castigo y entonces como que Morena se lleva muchos puestos, ¿no? De gobernadores, de diputados, etcétera, ¿no? Y entonces como que ahora viene como un golpe de regreso, ¿no? Hasta me quedé pensando en esto porque un amigo que tenía a AMLO completamente así idealizado, ¿no? De no, sí, va a estar todo bien, o sea, es como el Mesías como completo y es como pasan cosas que como cualquier humano puede tener errores, o sea, o lo que sea, y es como, no, está todo mal, entonces ahora hay que castigar a Morena de regreso, y pues yo lo veo como, pues no vamos a avanzar, no vamos a salir de este hoyo político de si seguimos, o sea, manejando la política así, no, sin ver las cosas como un punto crítico. Entonces, pues, bueno, dicho esto, la pregunta es como que justo ahora que se vienen estas elecciones, ¿no? En varios estados, o sea, varios diputados que se van a escoger, no sé si los autores del libro quisieran hacer un comentario de, pues, si creen que se tenga que hacer una distinción de una 4T primero y una 4T después de estas elecciones, ¿no? O cómo ven esta parte, me gustaría escucharlos. Muchas gracias. Gracias, Asad. Diego, Mario, ¿quieren hacer algún comentario? Mario, sí. Mario Campa. Gracias. Y después Diego. Sí, bueno, todo depende, es relativo, ¿no? Si ves el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Morena en el 2018, incluso con el gran arrastre que tuvo AMLO, logró el 39% de la votación en diputados federales y ahorita tiene una intención de voto que Reforma puso en 45, pero Parametría pone en 42, el Financiero también por ahí. Entonces, si tú lo ves como intención de voto hacia diputados federales, ha subido, ¿no? Y además está la cuestión de que al ser elección intermedia, aunque hay 15 gubernaturas en juego que corresponden al 27% de la población, eso también está un poco sobredimensionado, pero sí hay ciertos empalmes hay ciertas elecciones concurrentes que digamos es difícil encontrar un paralelismo, ¿no? Es la elección más importante quizá intermedia en la historia de México. Y en ese sentido, vamos a ver fenómenos que no hemos visto antes, ¿no? Una participación más elevada porque tendencialmente ya venía subiendo. Hay que agregar también que es un ambiente político o un ambiente politizado más del usual y encima de estas elecciones concurrentes, ¿no? Antes, por ejemplo, se elegía alcaldes en fecha distinta a la elección intermedia en muchas entidades y ahora se va a empatar, ¿no? Eso va a llevar a mucha gente a votar por el alcalde y a su vez pues va a ejercer un voto por su diputado local y federal. Las gubernaturas, creo que realmente la expectativa siempre estuvo muy sobredimensionada de que Morena iba a arrasar. Digo, muchos de ellos son bastiones panistas o priistas. Yo creo que nunca estuvo cerca eso del carro completo. Y yo estimo, por lo que he visto en encuestas, que Morena ganará entre 7 y 9 gubernaturas, que el principal afectado por donde estarían localizadas sería el PRI, ¿no? Las gubernaturas que tiene control el PRI, el PAN refrendaría básicamente lo que ya tiene, y Movimiento Ciudadano podría llevarse Nuevo León y Campeche, ¿no? Entonces va a haber cierta recomposición de fuerzas, pero en el legislativo finalmente Morena quizá pierda unos cuantos curules por cuestiones de sobrerepresentación y las alianzas, pero a la hora de sacar una mayoría simple no va a tener muchos problemas. Donde quizá tendría problemas es en las mayorías calificadas de 2/3 partes, donde sumando incluso las curules del PT y del Verde Ecologista,
pues está rozando todavía, de acuerdo a las encuestas, ese 66%, estaría entre 64 y 66, y habrá que ver, ¿no? Finalmente en las elecciones puede haber sorpresas y estaremos pendientes de eso, ¿no? Eso en cuanto a lo estrictamente político y los numeritos legislativos, ¿no? Gracias, Mario. Diego, podemos... Sí. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Yo quería hacer un poco cambio de tema aquí, porque justo ahorita que escuchaba lo que estaban discutiendo y me acordé de una cosa que pensé cuando acabé de leer el libro, y es algo que le quería preguntar a Hernán y a Blanca, y en general, si quiero opinar de esto. Algo que siento que a mí me faltó del libro, que hubiera sido muy importante, es el tema de la energía. Sobre todo en la segunda parte, digamos, en la parte más como de zooming del libro, ¿no? Por dos razones. Una, porque el mismo gobierno le concede digamos, una primacía muy fuerte en su visión de país, etcétera, y por eso solito a mí me parece que ya la meritaría. Pero además porque sí es un tema muy relevante pensando en el futuro desarrollo del país, ¿no? Pues a mí, digo, yo tiendo a estudiar temas de energía en ocasiones, digamos, no es mi principal tema, pero es uno de los temas. Y me hubiera gustado mucho ver un capítulo que tratara de abordar eso y tratara de explicar como qué está pasando ahí, por qué, etcétera. Yo creo que si hay un tema en el que sí queda muy bien el título de rompecabezas y que hace falta armarlo, es ese, el tema energético, ¿no? Entonces yo os quería preguntar un poco eso. ¿Puedo? Sí, Hernán. Bueno, yo creo que sí, totalmente, tienes toda la razón, Diego. La verdad es que no lo incluimos, los de balance temprano, por cierto, tampoco. Y creo que no lo incluimos porque es un tema, en lo personal, siento que es un tema muy técnico, difícil de entender. Yo mismo tengo dificultades para entender como el tema energético y lo que está en juego. Nunca he logrado como entenderlo bien. Y también creo que los expertos generalmente pues están casi siempre en la derecha. Entonces es muy difícil, pues como queríamos hacer un libro que no fuera pues un libro más inclinado hacia la izquierda, pues me imagino que esa es una de las razones también por las cuales tampoco incluimos eso, porque pues digamos, si tenemos que encontrar a alguien a quien pedírselo, pues seguramente va a decir que todo es un desastre y no hubiera sido el tipo de análisis como más ecuánime que nos gustaría hacer. Creo que es por eso, pero sí, tienes toda la razón. Ese tema y hay otros también creo que nos están faltando, ¿eh? No es el único. Pero pues ahí está Diego para escribir ese próximo capítulo Exacto. Del siguiente libro. Déjenme nada más, hay un comentario más en redes sociales, quizás para de nuevo retomar con Diego y con la pregunta de Asad y de qué no está en el libro. Hay una pregunta que nos dice básicamente que en el libro hay un solo capítulo sobre la pandemia, cuando es uno de los eventos históricos, económicos, sociales que van a cambiar la vida. ¿Cómo va a cambiar la pandemia los planes de la 4T y cuál es el futuro de la 4T post-pandemia? Y yo quería retomarlo va relacionado con lo que dijo Asad, y a lo mejor Diego es alguien que puede dar una buena opinión al respecto. Si no lo saben, Diego también es autor de un libro llamado Pandenomics, sobre la historia económica de las pandemias. Diego, ¿qué opinas? Y después Blanca. ¿Pueden darle voz a Diego? Gracias. No, yo creo que, digo, hay un capítulo que es el capítulo 17, que es el capítulo en específico dedicado a la pandemia, y que es muy bueno, por cierto. Pero en realidad sí, aunque no hay más capítulos, es un tema que lo sientes ahí presente, yo diría como en la mitad de los capítulos, ¿no? Sí, todos los capítulos económicos, los 3 capítulos económicos hacen mención en alguna forma de la pandemia. Los capítulos de diagnóstico al principio, como muy general, hacen mención a la pandemia, la mencionan por las circunstancias que se presentó, la mencionan por las condiciones políticas, digamos, no es...
cada autor, a cada autor se nos pidió que tratáramos un tema muy en concreto, ¿no? Y que tratáramos de ir al grano en ese tema, ¿no? Porque tampoco es que tuvieras mucho espacio, ¿no? Tenías 15 hojas en el libro, algo así. Pero creo que es algo que sí está presente y que la mayoría de los autores tienen presente y lo mencionan de una u otra forma. Y al final tienes un capítulo muy grande que digamos que se enfoca directo en analizar eso. Ese capítulo, el capítulo 17, que es el de Samuel Ponce de León y Mauricio Rodríguez, a mí me gusta, se me hace que es un capítulo que pone bien el balance de las cosas, digamos, hace mucho énfasis en las condiciones estructurales del sistema de salud, ¿no? Porque están ahí, digo, es muy evidente, no se pueden obviar. En ese sentido, habla, digamos, reconoce que hay cosas que se hicieron bien, como el tema de la reconversión hospitalaria y cosas así, ¿no? Que dado los recursos era muy complicado. Pero también, digamos, pone un énfasis muy fuerte en cosas que realmente se hicieron mal, ¿no? Y en cosas que debieron haberse hecho mejor, ¿no? Temas de comunicación, temas digamos, de la prontitud de adoptar cierto tipo de medidas, ¿no? Etcétera, ¿no? Yo creo que es un muy buen capítulo, ¿no? Y que habla además de ciertos temas administrativos del sistema de salud, ¿no? Que no nada más se queda en la pandemia en sí, sino habla un poco de cómo esta como curva de aprendizaje en temas de compras de medicinas, en temas más administrativos del sistema de salud, digamos, coincidió con la pandemia y fue como un muy mal timing, ¿no? Porque justo agarró al sistema de salud no solo debilitado como estructuralmente pues estaba, sino además en un periodo de transición donde había muy poco conocimiento, entendimiento y a lo mejor capacidades como bien formadas en muchas partes específicas del sistema que amplificaron las vulnerabilidades que ya tenías y que hicieron como que fuera más grande todo lo que tuvo que haber sido, ¿no? O sea, al final es un capítulo muy bueno, ¿no? Ese es como mi comentario. Sí, bueno, yo coincido con lo que dice Diego y no voy a repetir. Más bien me refiero a cuáles pueden ser las consecuencias de la pandemia para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, no tengo bola de cristal, pero lo que sí tenemos son números de intención de voto por Morena y números de aprobación del presidente después de la pandemia, hasta donde vamos de la pandemia, digamos. Con un costo enorme en vidas, en sufrimiento, y también un costo económico enorme. En particular, hay que decir, para los sectores más vulnerables. A pesar de ello, de acuerdo a la última encuesta del país sobre intención de voto, pero que también preguntan sobre aprobación presidencial, a mí sí me impactó muchísimo que el presidente tuviera 66% de aprobación, 7 de mayo. Entonces, bueno, puede ser que vaya a venir, digamos, con retraso el costo político del manejo de la pandemia, pero por el momento, y a pesar del altísimo costo en términos de vidas y en términos económicos, pues esto no parece haber hecho tantísima mella en los niveles de aprobación del presidente y los niveles de intención de voto por su partido. Y me parece que eso nos abre más bien un conjunto de preguntas. ¿Por qué no? O sea, al principio de la pandemia vimos este puesto como premio, bono de los gobiernos en turno frente a catástrofes, que la gente como que frente a la incertidumbre total decide cerrar los ojos y confiar en quien sea esté a cargo, y eso ocurrió en muchos países del mundo que subieron los niveles de aprobación para sus jefes de Estado o de gobierno. Ocurrió también en México, pero ya a estas alturas que sigamos teniendo eso en el caso mexicano, me parece que otra vez vuelve relevantes las preguntas de fondo del libro. Dejemos de pensar que ya tenemos las respuestas. Vamos a hacernos las preguntas sabiendo que no tenemos las respuestas. Claro. ¿Verdad? No, Mario. concuerdo con lo que dice Blanca, no tengo nada que agregar. Mario, ¿pueden desmutear a Mario? Y luego a Diego. Hay una encuesta de parametría que va mes a mes midiendo también la respuesta de la Secretaría de Salud, ¿no? No se pregunta específicamente por el presidente, quizá para quitarle un poquito de carga, ¿no?
Pero pregunta, ¿qué también usted, qué también considera usted que ha manejado la Secretaría de Salud la pandemia? Y ha venido subiendo la aprobación, ¿no? Y tiene mucho que ver con que ya pasamos la parte más complicada, que en estos momentos hay muy pocos casos por millón, una hospitalización de 11% aproximadamente con respecto a las camas totales que se destinaron a COVID. La gente puede comparar con Sudamérica, con India, que empieza a ver que allá hay muchos problemas en este momento, en esos momentos, y aquí no. Y por supuesto las campañas de vacunación, ¿no? Que han ido avanzando. Entonces, estamos aproximadamente en 66% de aprobación del manejo de la pandemia. Ya ha venido subiendo desde 58 en agosto, ¿no? Más o menos, de acuerdo a esta medición estandarizada de parametría. Habrá otras preguntas, otro tipo de mediciones. Creo que Mitofsky también tiene un tracker. Y bueno, pues yo creo que tiene mucho que ver con que ha mejorado un poco el panorama. Y yo no sé si necesariamente vaya a ser evaluada peor hacia futuro. Quizás sea evaluado mejor una vez que compares contra otros países, una vez que ya la gente haya sentido que pasó el efecto. Quién sabe, ¿no? No sabemos. A veces la opinión pública es caprichosa. Importa mucho cómo se le dan los giros, ¿no? Entonces, ahí lo dejaría. Y Diego. Sí, yo creo que, digamos, en general en el mundo son muy pocos los casos en los que estás viendo que la gente, digamos, le eche la culpa a sus gobiernos de lo que son la pandemia. Yo creo que los dos ejemplos, digamos, que se salen de la regla en esto son Estados Unidos y Reino Unido, donde sí le pasaron, digamos, críticas fuertes a sus gobiernos, las sociedades, pero en general el resto del mundo, por más bien que lo hayan manejado o mal que lo hayan manejado, en general no se han pasado esto. Y creo que ese es un fenómeno que se repite mucho en ese tipo de circunstancias, ¿no? En enfermedades infecciosas en general, que es, digamos, la gente parece que tiende a asumir que es pues, como si fuera una peste que cayó del cielo, ¿no? No un poco como si fuera algo inevitable, no se podía hacer nada más, etcétera. Y también creo que eso, en el caso muy concreto de México, se debe a que la discusión pública durante toda la pandemia realmente no estuvo enfocada en, digamos, en tratar de evaluar, aprender y entender qué estaba pasando y qué se estaba haciendo y por qué no, sino estuvo mucho más enfocada en el pleito de me cae mal X o me cae mal este otro, ¿no? Como todo era unos contra otros en lugar de un proceso más como de aprendizaje. Y creo que eso es preocupante, o al menos me preocupa a mí en el futuro, porque creo que esa actitud digamos, como de asumir que estas cosas eran inevitables y no se puede hacer nada más, justo conducen a que no se aprendan las lecciones que se tendrían que aprender y eso hace que, digamos, que pensando que toda pandemia es la antesala a la que sigue, porque siempre va a haber más, pues no nos deja en una situación en la que pensemos que estamos aprendiendo y preparándonos para las que vienen, ¿no? Y yo creo que es por eso que no estamos viendo como se debía reflejado en las encuestas y demás, ¿no? Desde un principio para la gente esto no digamos, no llegó a ese nivel en la discusión pública. Bueno, son las 10 de la noche y bueno, es la hora de terminar esta sesión de Democracia Liberada. Pues quisiera agradecer nuevamente a Blanca y Hernán por el esfuerzo de coordinar este trabajo y a los autores de los capítulos que están acá, Diego, Mario y a Violeta que se tuvo que retirar. A todos, pues muchísimas gracias por estar aquí, por el interés en esta sesión y pues no queda más que invitarlos a que busquen el libro y que nos compartan por redes o por cualquier otro medio sus opiniones y que probablemente nos podamos encontrar en el futuro cercano en otra sesión de Democracia Deliberada hablando de estos temas y otros más. Pues muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias a todos.